Hola, buenas tardes. Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de los temas desarrollados en la clase anterior que se refieren al proceso de corte por láser y al proceso de punzonado. En relación al proceso por láser, la primera pregunta nos dice en qué procesos que utilizan láser se aplica el modo continuo y en cuáles el modo pulsado. Bueno, en función de lo que comentamos la clase anterior, el modo continuo es el más utilizado en, en los procesamientos por láser y se aplican principalmente al corte, se aplican a la soldadura, se aplican también a los tratamientos térmicos. En relación al modo pulsado, el modo pulsado tiene la particularidad comparativa que presenta la mayor densidad de energía puntual, con lo cual se lo suele aplicar para los procesos de agujereado por láser. La segunda pregunta nos pide definir reflexión, transmisión y absorción por parte de un metal sometido a un haz de luz láser. Bueno, en alguna medida, a través de estas tres propiedades, es que se produce el procesamiento del metal que nosotros queremos trabajar concretamente con un láser, ¿no es cierto? Los materiales metálicos son fuertemente reflexivos, es decir, que de la energía incidente, una fracción bastante reducida eh, termina siendo aplicada al material y bueno, evidentemente que la reflectividad de los materiales va a influir los espesores de corte y eso lo habíamos visto principalmente con relación al aluminio y a sus aleaciones que son fuertemente reflectivas. Asimismo, la reflexión, en realidad las tres propiedades dependen de la longitud de onda y en el caso de los láser de dióxido de carbono, la reflectividad sobre el aluminio es muy alta, con lo cual se ve significativamente reducido el espesor a cortar. Estamos hablando siempre del aluminio, ¿no es cierto? Las otras dos propiedades habría que analizarlas en realidad en sentido inverso a como están presentadas en la pregunta, por cuanto primero el material absorbe la energía y luego esa energía se transmite a partir de la conductividad térmica del metal, digamos, bueno, hacia el interior del mismo, ¿no es cierto? La absorción, como decíamos, evidentemente también depende de la longitud de onda, tal que a longitudes de onda menores la absorción es mayor. Y bueno, y también, discúlpenme la manera de decirlo, pero por suerte podríamos decir, a medida que va aumentando la temperatura, que el material se va calentando, la absorción, tanto la reflectividad disminuye como la absorción aumenta, ¿no es cierto? Los metales más difíciles de cortar, en función de que presentan una alta reflectividad, una absorción relativamente limitada y una transmisibilidad muy alta, son, bueno, los metales preciosos como el oro y la plata, y también son muy difíciles de cortar el cobre y el aluminio. La pregunta número 11 nos pregunta, valga la redundancia, ¿en qué rango de longitudes de onda se encuentran los láseres industriales y cómo la longitud de onda afecta sus capacidades? Bueno, según lo que estuvimos comentando también, las longitudes de onda, el rango más característico se encuentra entre 1,06 micrómetros y 10,6 micrómetros. La primera
la más baja correspondiente a un láser de fibra diterbio, la segunda a un láser de dióxido de carbono. Y bueno, la longitud de onda es un factor determinante en las capacidades de procesamiento por láser, en virtud de que decíamos que a menor longitud de onda tenemos menor reflexión, tenemos una mejor absorción y evidentemente, bueno, tenemos unas mejores capacidades para el procesamiento. ¿Para qué procesos industriales se emplean los láseres de CO2, Nd:YAG y de fibra? Bueno, el láser de CO2 se aplica casi con exclusividad al corte de metales. El Nd:YAG se suele utilizar para procesos de agujereado por láser. Y el de fibra, en función de la potencia, tanto se puede aplicar a procesos de grabado agujereado para los de baja potencia, como también de corte para los de alta potencia, y siendo posiblemente la tecnología más eficiente que tenemos disponible alrededor del procesamiento de metales por láser. La pregunta 13 nos dice qué es la luz y qué comportamiento tiene. Bueno, la luz sabemos que es una onda electromagnética, que bueno, como toda onda electromagnética, tiene asociada una frecuencia, tiene asociada una longitud de onda. Y bueno, hay luz dentro del espectro visible, como también dentro del espectro infrarrojo y del espectro ultravioleta. El comportamiento que tiene, sabemos que la luz, dependiendo el tipo de experiencia que uno realice, se comporta como una onda y en otras ocasiones se comporta como una partícula, por eso se suele hablar de un comportamiento dual de la luz. La pregunta 14. ¿Cómo es el proceso de emisión espontánea de un fotón por parte de un átomo? Bueno, el proceso de emisión espontánea tiene que ver con que nosotros tenemos un átomo que fue excitado de manera tal que, por ejemplo, un electrón de ese átomo pasó de un estado estable, un estado E1, a un estado superior, E2, y bueno, ese electrón en el estado E2 se encuentra en un estado de inestabilidad, por lo cual ese electrón va a volver al estado de energía inferior y cuando eso ocurra, lo que va a suceder es la emisión espontánea de un fotón por parte del átomo. ¿Cuál es la diferencia entre la emisión espontánea y la estimulada? Bueno, habíamos visto que la emisión estimulada, por lo menos a nivel teórico, había sido presentada a la comunidad científica internacional en el año 1916 por Albert Einstein. Y bueno, a diferencia de la espontánea, la estimulada es que también tenemos un átomo en el cual un electrón se encuentra en un estado de energía superior, es decir, en un estado de energía en una condición de inestabilidad E2, y en ese mismo momento recibe, digamos, la acción de un fotón de manera tal que ocurre de manera simultánea que ese electrón que estaba en el estado E2 baja a un estado de energía inferior y produce un fotón que va a ser, por decirlo de alguna manera, coherente con el fotón que tuvo acción para que este proceso suceda. Entonces ahí estamos hablando de la aparición de dos fotones
dos fotones que tienen las mismas características de energía, dos fotones que se comportan de manera coherente y por esa razón van a trabajar de forma cooperativa. ¿Por qué decimos que un rayo láser es monocromático y coherente? Bueno, decimos que es monocromático porque está constituido por fotones que tienen una única longitud de onda, a diferencia de lo que sucede con la luz blanca que proviene del Sol, que está constituido por una diversidad de fotones que son emitidos a diferentes longitudes de onda y en realidad la luz blanca está compuesta por esa diversidad de fotones con esa diversidad de longitudes de onda que pueden ser separados en, en los colores asociados a su frecuencia a través de un prisma de Newton, ¿no es cierto? Y coherente significa que todos los fotones se encuentran en fase, de manera tal que al encontrarse en fase, bueno, trabajan de manera cooperativa y las energías individuales, por decirlo de algún modo, se suman y de esa manera obtenemos una luz con una densidad de energía muy pero muy alta, ¿no es cierto? La última pregunta nos dice de qué depende el diámetro de un haz láser. Y bueno, el diámetro de un haz láser concretamente depende de la longitud de onda y depende del sistema de enfocado que posea el láser. Si restringimos la respuesta a la longitud de onda, a menor longitud de onda, menor va a ser el diámetro del haz, con lo cual la ranura que se genera en el metal, que habitualmente en inglés se denomina kerf, va a ser de menor medida. Es lo que sucede cuando se compara concretamente lo que sería el ancho de una ranura cortada con un láser de dióxido de carbono respecto de una ranura cortada con un láser de fibra, en donde hay una diferencia muy significativa en el ancho en favor del láser de fibra.